Muy buenas noches a todos, qué gusto volvernos a encontrar en esta noche, poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Jonás. Estamos en el capítulo número 3, en el versículo número 3 y 4. Jonás, capítulo 3, versículo 3 al 4. No sé si alguno, de pronto Vicente, Yael, Anderson, me quiera colaborar con la lectura de estos dos versículos, por favor. ¿Alguno me quiere colaborar con la lectura de estos dos versículos? Le agradecería mucho. Jonás 3, versículos 3 y 4. Dice así: Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Muchas gracias. Cuando estaba leyendo este pasaje, recordaba algo que me había pasado hace ya unos 3 años, y en esos 3 años constantemente al ir a la palabra de Dios había algo que siempre leía. Por lo general, cada año intento leer la Biblia completa, y había algo que yo leía y era este mandamiento que dice: honrarás a padre y a madre y en todo te irá bien. Lastimosamente, creo que en ese tiempo hice todo lo contrario a eso. Literalmente me desligué totalmente de lo que era honrar a mi padre, a mi madre, hacia mi voluntad, mi capricho, lo que yo buscaba. Y literalmente todo salió mal. Mi familia, o en mi caso, estaba totalmente dividido de mi familia, de mi madre, de las cosas que estaban en la casa, y eso fue un gran, pero un gran problema para mi vida. Y cuando en un momento tuve que tomar una decisión y volví a leer este mandamiento, algo que decidí fue verdaderamente poner en práctica este mandamiento, y comencé de alguna manera a buscar honrar tanto a mi padre como a mi madre. Cuando verdaderamente decidí obedecer al Señor, todo cambió. Y esto nos lleva a meditar un poco en lo que hizo Jonás, porque Jonás tuvo que mirar la gracia de Dios al desobedecer. Cuando él desobedece, mira la gracia de Dios, y vemos que capacita a Dios a Jonás para que haga esta acción. Lastimosamente, nosotros, el ser humano, tenemos esa condición de no cumplir totalmente la palabra de Dios. Vamos con, por favor, colabórame nuevamente leyendo el versículo número 1, por favor. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Perfecto. Entonces, aquí tenemos que preguntarnos algo. ¿Qué es lo que está haciendo Jonás? ¿Qué hace Jonás en este momento? Después de haber desobedecido, después de haber hecho todo lo que hace hasta el capítulo 2. Leer el libro del profeta Jonás es muy corto, ¿no? Son 4 capítulos, los cuales tienen muchas cosas que enseñarnos, pero aquí vemos que Jonás toma una acción. ¿Cuál es la acción que hace Jonás? Se levanta y empieza su encomienda, la encomienda que Dios le da. Sí, esa vez ya obedece. Hacer lo que ya debió hacer antes. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? Estamos haciendo aquí preguntas de observación. Entonces, ¿qué hace Jonás puntualmente según el versículo 3? Se levanta. Se levanta. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Eso es lo que hace Jonás. Jonás no solo se levanta, sino que fue hasta Nínive conforme la palabra de Jehová. Es decir, como decían ustedes, Jonás obedece las mismas palabras que antes describieron su huida. Jonás dice que se fue, se levantó y se fue, pero hacia otro lugar. Pero esta vez se levanta y va al lugar que Dios le dice. Es decir,
obedece al Señor. Y la repetición del lenguaje muestra que el contraste entre la rebeldía pasada y la obediencia presente es muy marcada. Antes Jonás había desobedecido, ahora literalmente Jonás está empezando a obedecer. ¿Por qué lo hace? Porque mira la gracia de Dios. La gracia no solo perdona al desobediente, ¿listo? La gracia no solo perdona al desobediente. ¿Por qué decimos que Jonás es desobediente? Porque al principio cuando Dios le mandó a realizar la obra de predicar, no lo hizo. En el momento. Esa fue la desobediencia. Perfecto, muchas gracias. Sí, Jonás había pecado contra Dios. Entonces, mire que Jonás venía de una condición de decirle no a Dios, de alejarse, de irse a otro lado, de estar en otra situación. Y esto es muy marcado. Mire, dentro de la Biblia nosotros encontramos ciertas partes, sobre todo en el Nuevo Testamento, donde hay imperativos. Es como una orden. Imperativo es como una orden. Entonces Jesús dice en Mateo, id y haced discípulos. Eso es un imperativo. Pablo dice, haced morir lo terrenal en ustedes. Eso es un imperativo. El Nuevo Testamento está lleno de imperativos. Y nosotros estamos en la obligación de leer esos imperativos y llevarlos a cabo. Por eso miramos que aquí que la gracia no solo lo está perdonando a Jonás, sino que lo transforma para obedecer. Cuando Dios nos lleva a nosotros al nuevo nacimiento, a la regeneración, lo que está haciendo Dios es transformarnos para que nosotros podamos obedecer. El hombre por sí solo está muerto. Estamos hablando de Romanos capítulo 3. No puede de alguna manera él responder a algo porque está muerto. En su continuidad, el hombre lo que está buscando es hacer solo lo malo. Entonces, meditemos muy bien en esto, porque la gracia que Dios nos ha mostrado, en este caso la gracia que Dios demuestra a Jonás, y él se levanta y va hasta el lugar, lo hace con el sentido de transformar. ¿Listo? De transformarlo. ¿Qué nos enseña la frase que continúa, que es conforme a la palabra de Jehová? ¿Listo? Volvamos a ese versículo. Y dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Pero ¿qué nos dice conforme a la palabra de Jehová? ¿Qué podemos meditar en torno a que Jonás se levanta y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová? Bueno, dice que se levantó y fue conforme, fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. O sea, ya Jehová le había dado una palabra, ¿no? Ya había expresado su voluntad, como usted había dicho, dio un imperativo, un mandato, y ese mandato era que fuera y predicara a Nínive, ¿no? Arrepentimiento, porque si no, Dios traería juicio. Entonces, Jonás ya tenía ese mandato, y ahora va Jonás, se levanta y va conforme a ese mandato. Perfecto, muchas gracias, Raúl, muchas gracias. Sí, mire que al principio, si leemos detenidamente, pues el libro de Jonás o la Biblia es muy sencilla. Usted podrá decirse, no, yo necesito a alguien que me enseñe. Sí, está bien, pero la Biblia es simple, sencilla. Entonces, lo que dice aquí Raúl es verdad. Mire, al inicio Jonás quiere hacer su voluntad. Jonás hace su voluntad, porque él dice, yo no voy a Nínive, y hace su voluntad, y ese hacer su voluntad se vuelve en un completo caos. Pero ahora él dice, voy a hacer conforme a lo que Jehová me mandó. Un imperativo, un mandato. Para nosotros sus mandatos también es la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, como yo les decía al inicio. Yo siempre me detenía en ese mandamiento y meditaba y decía, dice, honra a tu padre y a tu madre. Y a veces yo, en vez de honrarlos y tener largura de días, escuchaba a otras personas, hacía lo que otras personas me decían y ponía en poco lo que el mismo Dios había dicho. Y eso resulta en muchos problemas. La victoria del cristiano después de la salvación, porque la salvación es algo que viene de Dios, la victoria del cristiano está a ser conforme al mandato divino. No porque nosotros, a través de hacer la ley de Dios, podamos de alguna manera entregarle algo a Dios, sino que lo hacemos
porque entendemos que Dios es bueno y en amor cumplimos ese mandato. Por la gracia que Dios nos muestra, nosotros anhelamos no robar, no matar, honrar a nuestros padres, no codiciar, anhelamos no buscar la mujer del prójimo, no adulterar, no matar. Todas esas cosas lo anhelamos porque por gracia Dios lo ha hecho. Esa gracia que Dios nos muestra nos va a capacitar a nosotros para cumplir la ley. Mire, yo sé que usted al detenerse un momento y al leer la ley, usted dice eso es imposible, pero si Dios pone la ley es porque nos va a capacitar a nosotros para poderla cumplir. No en su totalidad, pero ya no vamos a ser practicantes del pecado. Amén. Entonces, el hombre restaurado no camina por emociones ni por miedo, sino por la autoridad de la palabra de Dios. Es decir, usted y yo vamos a vivir y a enfocarnos en lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Listo? La palabra de Dios nos dice muchas cosas, demasiadas. Es más, yo lo retaría a que usted en medio de su diario vivir tomara todos esos imperativos que están en el Nuevo Testamento y los comenzara a hacer realidad, los comenzara a ver. Y esa es la autoridad de la palabra de Dios, moldearnos. Alguien que tenga por ahí su Biblia y me pueda buscar el Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Perfecto, muchas gracias. Entonces, mire que la palabra de Dios es una lámpara para nosotros y esa lumbrera para nuestro camino. Es tan importante que usted y yo vayamos a la palabra de Dios todos los días. Mirábamos en Jonás que Jonás escuchó una vez la palabra de Dios y luego él no volvió a orar, él no volvió a ir a la escritura y no volvió a meditar en la palabra de Dios. Para nosotros, como hijos de Dios regenerados, así como lo hacía Jesús, la meditación de la palabra de Dios nos va a nosotros dar guía. Usted se preguntará, ¿cómo puedo yo responder a la ira de los demás? ¿Cómo puedo yo responder a ese agravio? ¿Cómo puedo yo responder a ese maltrato, a mi jefe que es tan fuerte? A tantas situaciones que nos pueden rodear a nosotros, porque muchas veces nos volvemos pasivos en eso. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? Que usted ponga la otra mejilla, que usted perdone, que usted sea el primero en perdonar, en poner la otra mejilla. Entonces, mire que la palabra de Dios se convierte en esa autoridad para nosotros, en esa luz, en lo que nos guía. Su consejo hará que nosotros verdaderamente llevemos una carga que es ligera, su yugo que es liviano. Él no pone una carga más pesada de la cual nosotros no podamos llevar. Es más pesado que usted y yo hagamos nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras satisfacciones, a que hagamos lo que el Señor nos pide. Lo que el Señor nos pide es una carga liviana, un yugo sencillo de llevar. Ahora hay otra parte. ¿Qué se dice sobre Nínive en ese versículo? ¿Qué se dice acerca de esta gran ciudad en este versículo 3? ¿Cómo era Nínive? Grande en extremo. Grande en extremo. Gracias, Jerry. Dice, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Nínive era la capital de Asiria. Era un símbolo de crueldad y poder. Al referirnos nosotros y decir que ahí hay 3 días de camino, puede referirse al tiempo que tomaba recorrerla completamente. Ahora imagínense, 3 días de camino es un largo tiempo, o también su extensión administrativa. Nínive verdaderamente era una capital, una ciudad muy grande, pero si nosotros nos vamos a todo lo que tiene que ver con Nínive, Nínive era un lugar muy, pero muy difícil. No sé si usted se ha encontrado con esos lugares, con esas personas, lugares difíciles, lugares complicados, lugares que usted diría, yo no quisiera volver a ese lugar, no quisiera hablar en ese lugar, no quisiera compartir en ese lugar, porque es un lugar difícil. Pero mire que Dios envía a Jonás, a su siervo, al corazón del pecado, a los lugares donde más se necesita la palabra.
porque su gracia es más grande que la maldad humana. Alguien que me busque Romanos 5:20, por favor, Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces estamos en Romanos 5:20. Ya hablamos de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, Dios envía su palabra, envía a sus siervos, no a lugares fáciles. Entienda, mire, la palabra de Dios, o usted al encontrar el mensaje, Dios no lo va a poner en lugares sencillos, donde la gente ya no sea pecadora, donde la gente ya no haga lo malo, donde la gente ya todo sea perfecto. Eso le pasó a Pablo. Pablo en Corinto encontró un grupo de personas difíciles. Tanto así que el hijo se metió con la mujer de su papá y Pablo le recrimina y le dice, eso no está bien, eso no se mira ni entre los mundanos. Entonces imagínese que tratar la palabra de Dios y llevarla no es algo sencillo. A veces nosotros pensamos que tener la palabra de Dios nos da a nosotros un sentir de poder, de llevar y de hacer, pero no es así. Literalmente, si el Señor, a través de la obra de Jesús y con la gracia del Espíritu Santo, nos está capacitando, es porque seguramente vamos a ir a lugares difíciles. Su familia es un lugar difícil. Su papá es un lugar difícil, su mamá es un lugar difícil, su tío es un lugar difícil, sus hermanos son un lugar difícil. Dice la palabra de Dios, un pueblo contumaz y rebelde. Si usted va al inicio del pueblo de Israel, fue un pueblo que constantemente hacía lo malo. Desde Génesis, en Génesis 3:15 vemos eso. Dios les da un imperativo y les dice, de este fruto no comerás, comen de ese fruto. El Señor había querido cuidar a su pueblo y Caín mata a Abel. Y así sucesivamente con Noé. Y dice, toda esta maldad ha subido hasta donde yo estoy. Y ahora un gran diluvio para quitar todo esto, para deshacerlo. Somos un pueblo contumaz y rebelde, no somos personas fáciles. Por eso ahí donde está el pecado debe sobreabundar la gracia. Su gracia nos lleva a nosotros a entender que Dios escogió lo vil y menospreciado del mundo. Yo quisiera que usted entendiera eso, porque muchas veces al pensar que Dios nos ha escogido como hijos de Dios, nos lleva a nosotros a pensar que así nos debería de tratar el mundo, pero nos ha escogido lo vil y menospreciado del mundo. Entonces meditemos muy bien en eso. Dios nos va a llevar a lugares difíciles porque Él envía su palabra a donde está el pecado. No espere que Dios lo ponga en lugares sencillos. No espere que Dios lo trate a usted con sencillez. Aún sigo peleando con mi pecado, dirá usted. Dios ha querido tratar con su pecado. Él quiere tratar con su pecado. Eso no es fácil. No es fácil esta situación. Y vamos a esta parte de la interpretación. ¿Qué revela este versículo sobre el carácter de Dios? Cuando yo leo el versículo 3, si alguien lo quiere leer, le agradecería. Cuando yo leo este versículo número 3, ¿qué es lo que me revela del carácter de Dios? Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Perfecto. ¿Qué revela este versículo sobre el carácter de Dios? ¿Qué nos habla este versículo sobre el carácter de Dios? Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días. ¿Qué podemos ver aquí del carácter de Dios? La misericordia. Su misericordia, ¿qué más? Y que no es variable. Su palabra fue desde el inicio la misma. Sí, perfecto. Gracias, Estefan. Es un Dios de oportunidades. La soberanía de Dios, porque lo que Él dice se hace y se acata. Sí, también. Algo que yo puse ahí en la anotación, o si alguien más quiere hablar, no hay ningún problema, pero una anotación que hice ahí es que Dios no desecha a sus siervos después del fracaso. Mire, Dios, al escogerlo usted, si usted verdaderamente ha nacido de nuevo, Dios no va a rechazarlo después del fracaso. Más bien, Él nos restaura o lo restaura para usarlo como instrumento de su gloria. Jonás había pecado, Dios lo restaura
pero para mostrar su gloria. Miren, Dios nos restaura a nosotros para mostrar su gloria. Todo eso que ustedes dijeron, soberano, de segundas oportunidades, misericordioso, amoroso, sí, pero no lo hace con el sentido de que usted es especial. No le estoy diciendo que no se siente especial, pero Dios hace todo eso para mostrar su gloria. Todo lo que Él hace a favor nuestro es para mostrar su gloria. Por eso hablamos de solo la gloria para Dios. La gloria es solo para Dios. No hay otra persona con él que quiera compartir su gloria. Por eso Jonás quería hacer su voluntad y Dios de manera soberana a su hijo, a Jonás, lo lleva hasta donde lo tiene que llevar con el fin de restaurarlo y mostrar su gloria. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si gusta, usted lo puede anotar. Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Mire que lo que Dios se propuso hacer con Jonás, así lo hizo. ¿Por qué? Porque sus dones son irrevocables junto con el llamamiento. Amén. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Vamos con esta pregunta. ¿Qué nos enseña sobre la obediencia? Este versículo, ¿qué nos enseña sobre la obediencia? Que no es un mérito. ¿De quién no es el mérito la obediencia? Del humano, no es del humano. No es del humano, gracias, Jan. La obediencia no es un mérito humano, ¿listo? Nuestra obediencia no es un mérito humano, sino el fruto de un corazón regenerado por la gracia. La obediencia no es un mérito humano, sino el fruto de un corazón regenerado por la gracia. Es decir, que Dios al llamarlo a usted, y como le dice Jesús a Nicodemo, le dice, cuando nazcas del agua y del Espíritu. Ese nuevo nacimiento que va a haber en su vida, en mi vida, nos va a llevar a nosotros a la obediencia. Si usted está peleando con la obediencia, debe de mirar verdaderamente que eso no es normal. No es normal que usted viva en pecado. No es normal. No es normal que usted viva en el pecado, en la práctica del pecado. Normalizar su pecado es lo más complicado que usted puede hacer. El pecado no es normal. El diseño de Dios era que el hombre no peque. El pecado muestra que nos hemos estado distanciando de lo que verdaderamente importa. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios a través de la obra del Espíritu Santo quien nos lleva a obedecer. Por eso Pablo es claro y habla de la guerra que hay entre la carne y el Espíritu. Su carne va a querer hacer de todo, pero el Espíritu va a refrenar esa carne. Y una manera de refrenar la carne es a través de la lectura de la palabra de Dios, sobre todo a veces de la ley, porque la ley se vuelve en esa obra pedagógica en su vida, que lo lleva a entender que lo que usted está haciendo no es correcto. Usted y yo necesitamos entender que lo que hacemos a veces no es correcto. La palabra de Dios dice en Juan que si alguno tiene pecado, puede confesarlo al Padre en el nombre de Jesús, y Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados. No podemos normalizar y decir, yo no tengo pecado. Amén. Vamos, alguien que me busque Isaías 49:6, y vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué significa que Nínive era grande en extremo? ¿Qué significa que Nínive era grande en extremo? Podría decirse que es una ciudad muy grande, pero si lo vemos de otra parte, también podría decir que es una ciudad que era muy, pues, o que no obedecía los mandatos del Señor y pecaba mucho. Entonces, no sé cuál de las dos podría ser más, ¿no? O sea, porque puede ser una ciudad grande que tenía mucha gente
y era extensa, pero también puede ser que sus pecados eran muy grandes, ¿no? Que de pronto era muy, qué sé yo, como una ciudad muy desarrollada. La maldad era mucha. Yo le puse que la misión de Dios trasciende fronteras, ¿no? La misericordia divina no se limita a Israel, sino que se extiende también a los gentiles. Era grande en extremo. Cuando hablamos de toda esa grandeza, hablamos de su pecado, de que era una ciudad desarrollada y de que literalmente Dios tenía que mover de todo para poder llegar hasta ese lugar y que no se limita solo a un determinado pueblo, lugar o nación. Él dice, no es suficiente hacer que tú seas mi siervo para restaurar el poder de las tribus de Job y atraer de regreso a los sobrevivientes de Israel. También te haré luz de las naciones, para que hagas llegar mi salvación a los lugares más remotos de la tierra. Listo, perfecto. Dice, te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios puede alcanzar generaciones, puede alcanzar multitud de personas, pero esta salvación es notoria. Mire, usted puede meditar en esto y preguntarse, ¿cómo saber que yo soy salvo? La pregunta sería, ¿usted practica el pecado? Si usted practica el pecado, es difícil decir que usted ha sido regenerado. Una persona regenerada es aquella que tiene conciencia de su pecado, que conscientemente dice, he pecado, debo de cambiar, y busca de alguna manera ser restaurado en ese proceso. Mire que la salvación no se pierde, pero usted no puede perder algo que no tenía. Usted no puede decir, yo perdí la salvación. No, no se puede. Tal vez nunca la tuvo. Por eso usted lee en el Nuevo Testamento que hay personas que disfrutaron del Espíritu Santo, pero aún así se alejaron de lo que era realmente verdadero. Nuestro sello de que verdaderamente esta salvación en extremo, esta obra, esta salvación está en nosotros, es visible a través de esa lucha interna de la conciencia que nos llama a nosotros a pelear con el pecado, con la maldad. Miren, nosotros vivimos en afanes. El apóstol Pablo lo escribe en Timoteo y dice, en los postreros tiempos vivirán de muchas maneras, harán tantas cosas desordenadas, situaciones complicadas, difíciles. Todo este proceso se hará. Pero no deja de ser claro que su lucha interna tiene que estar. No para cargar una cruz, no para sentirse de alguna manera insuficiente, sino para vivir para el Señor. El Señor nos entregó a Jesús como luz a las naciones para que su salvación sea hasta lo postrero de la tierra. La misión que Dios le entrega a Jonás era una misión que trasciende fronteras, que verdaderamente era algo que solo Dios podía hacer, solo Dios podía llevar la salvación a Nínive. Yo quisiera preguntarle en esta noche, y quisiera que usted medite antes de pasar al siguiente versículo, y anote esta pregunta, por favor. Si está obedeciendo la voz de Dios en lo que Él ya le pidió. ¿Está usted obedeciendo la voz de Dios en lo que Él ya le pidió? Y usted dirá, ¿y qué es lo que Dios ya me pidió? Porque Dios no me hablaba. Dios ya nos ha pedido muchas cosas, están en su palabra, y algunas resuenan en nuestra cabeza, como ir y hacer discípulos. En mi caso, lo que resonaba era honra a tu padre y a tu madre. ¿Está obedeciendo la voz de Dios de lo que Él ya le pidió? A través de su lectura, a través de la meditación, Dios ya le pidió algo, porque si usted o yo no hemos sido prestos en la obediencia y sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, se nos cuenta por pecado. Una obediencia retrasada sigue siendo desobediencia. Pero nosotros nos acercamos por medio de la gracia, y es la gracia la que nos da la oportunidad de hacerlo bien. En nuestras propias fuerzas no podemos ser cristianos. Creo que ya lo habíamos dicho.
pero en nuestras propias fuerzas, usted y yo no podemos ser cristianos. Usted no puede orar en sus propias fuerzas, usted no puede santificarse en sus propias fuerzas. Usted solo no puede vivir para la gloria de Dios. Vivimos para la gloria de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos y corremos a nuestro Salvador. Oramos al Padre, pero por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos fortalece a nosotros verdaderamente. Vivir como cristianos es la oportunidad de ver la gracia de Dios en nuestras vidas. Le pregunto, ¿está caminando conforme a la palabra o conforme a sus emociones? Le pregunto, anote esa pregunta, ¿está caminando conforme a la palabra o conforme a sus emociones? Jonás, al inicio, lo único que hace es seguir sus emociones, sus deseos. Él quiere hacer algo, ¿no se ha topado usted con eso? Usted quiere hacer algo, yo quiero emprender, yo quiero trabajar, yo quiero construir, yo quiero. Usted quiere hacer algo, pero le pregunto, ¿ese algo está encaminado conforme a la palabra o conforme a sus emociones? Muchas veces nuestro corazón es engañoso y perverso, nuestras emociones nos engañan y usted se esfuerza por hacer algo, yo me esfuerzo por hacer algo, pero muchas veces lo hacemos contrario a lo que la palabra de Dios quiere verdaderamente hacer. Medítelo muy bien. Después de haber leído todo lo que leímos, ¿está caminando conforme a la palabra o conforme a sus emociones? Una manera de ver esto es que usted tenga un encuentro diario con la palabra de Dios. Buscar la palabra de Dios, tener momentos de lucidez, de iluminación de la palabra de Dios, le va a hacer notar a usted cuán estorbosos son sus caminos para Dios. Mis deseos, mis caminos, muchas veces le estorban a Dios. Por eso decimos que nosotros somos como Jonás. Somos como Jonás. Nuestros deseos no son ir a Nínive. Nuestros deseos no son ir a Nínive. Nuestros deseos son hacer nuestra voluntad. Y la pregunta aquí, mire, la pregunta aquí es, ¿dónde me está enviando Dios hoy? Que antes yo rehusé ir. ¿Dónde lo envía Dios? Que usted antes rehusó en ir. Tal vez será predicar, tal vez será amar, tal vez será reconciliarse, a pedir perdón. Tal vez Dios lo que quiere en esta noche a través de su palabra es que usted verdaderamente lea la Biblia. ¿Dónde me está enviando Dios hoy? Que antes yo rehusé ir. Cada Nínive representa el llamado pendiente de nuestra vida. Reconciliación, servicio o misión. Cada Nínive representa el llamado pendiente de nuestra vida. Hay algo pendiente. La palabra de Dios al leerla nos lleva a entender que hay algo pendiente, reconciliarnos, servir o alguna misión que no hemos terminado. La misión de educar a nuestros hijos, reconciliarnos con nuestra esposa, reconciliarnos con Dios, reconciliarnos, caer en cuenta de nuestras propias vanidades y de nuestros pecados. ¿Dónde lo está enviando Dios? ¿Dónde lo está enviando Dios hoy? Que antes usted rehusó huir, amar a su padre, amar a su madre, amar a sus hermanos. Y literalmente ese amar muchas veces no es fácil, esa reconciliación no es sencilla. Quisiera que tenga en cuenta eso, porque eso es lo que literalmente Jonás nos enseña. Hay algo por hacer y algo que quisimos hacer antes de hacer lo que Dios quiso que hiciéramos, los mandamientos, los imperativos, todas esas cosas que Dios quiere que hagamos, que amemos a nuestro prójimo. Los mandamientos de Jesús es, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estás amando a tu prójimo? ¿Estás amando a Dios? Entonces lo que Dios te dice en esta noche es, vuelve a hacer lo que ya te dije que hagas. La gente innova, escucha palabras proféticas, quiere mensajes, quiere situaciones, pero Dios dice, lo que verdaderamente yo quiero es que hagas lo que yo ya dije que tenías que hacer,
cree en Jesús, no lo hagas por tus méritos, recuerda confesar tus pecados, orar, tantas cosas que Dios nos manda en la palabra de Dios. Jonás apunta a Cristo. Cristo es nuestro profeta perfecto y obediente. Jonás desobedece. Cristo como profeta es perfecto, lleva la palabra y obedece hasta la muerte de cruz. Donde Jonás huye y donde Jonás no quiere y donde Jonás quiere irse a otro lado, Cristo dice, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hebreos 10:7. Cristo dijo que venía a hacer la voluntad de Dios. Esa es la diferencia entre Jonás y Cristo y Jesús, que Jesús verdaderamente vino a hacer la voluntad de Dios. Así como Jonás recorre 3 días de camino para anunciar juicio, Cristo pasó 3 días en la tumba para traer salvación. Mire, el mensaje de Jonás era de juicio, pero el mensaje de Jesús es para salvación. El obediente mayor, Jesús, no solo caminó hacia Nínive, sino hacia el Calvario, cumpliendo perfectamente la misión que Jonás solo anticipó. Jonás llevó una palabra que podía salvar temporalmente, mientras que Cristo llevó una cruz que salva eternamente. La obra de los hombres, nuestra obra, son temporales. Predicar, llevar el mensaje, acompañar, es una obra temporal, pero lo que hace Jesús, la regeneración, la salvación, lo que Él hace es de manera eterna. Alguien que me colabore nuevamente leyendo el versículo número 4, por favor. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, e hizo el recorrido de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿qué hace Jonás ahora en este versículo? ¿Qué es lo que verdaderamente hace? Cumple con la voluntad de Dios de predicar. Sí, cumple con la voluntad. Dice que Jonás entra por la ciudad camino de un día. Jonás no demora en actuar. Mire, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros no debemos de demorarnos en actuar. Deberíamos de hacerlo. Cuando usted siente que una palabra lo inquieta y le dice, mira, tienes que perdonar, debes de hacerlo. Jonás actúa apenas entra en un día en la ciudad y ya comienza a proclamar el mensaje. Jonás lo hace. Jonás entra a la ciudad y no se espera. En el mismo momento él comienza a proclamar el mensaje. ¿Cómo demostramos nosotros nuestra obediencia? La obediencia se manifiesta en una acción inmediata. Nosotros no podemos tener una obediencia pasiva. No podemos tener una obediencia pasiva. Para que usted y yo, mire, podamos resolver muchos de los problemas que hoy tenemos, debemos de meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Muchas de las preguntas, de los conflictos, de los desórdenes que usted tiene, están en la respuesta en la Biblia. Ese dolor, esa escasez, ese conflicto, todo está ahí. Cuando usted entiende qué es lo verdaderamente importante, Dios va a comenzar a poner en orden los días, conforme a su voluntad, conforme a su voluntad. La obediencia verdadera no se manifiesta en una acción inmediata. Perdón, la obediencia verdadera se manifiesta en una acción inmediata y no hay obediencia pasiva. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. No basta con que usted y yo recopilemos información. Si la Biblia dice, ve y perdona, por más teología que usted tenga, por más mensajes iluminados por el Espíritu Santo, no tiene sentido si usted no honra a su padre y a su madre. Si usted no deja de robar, si usted no deja de codiciar, si usted no deja de un lado la incredulidad. Mire, usted debe de creer
que Dios de manera soberana le sustentará. Obviamente tiene que trabajar, pero dice la palabra de Dios que Él nos da nuestro pan de cada día. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Lastimosamente, nuestra desobediencia, hacer las cosas conforme nosotros pensamos, nos lleva a una serie de problemas. En nuestra vida podemos ser nosotros los Jonás o encontrar Jonás en nuestra vida que nos llevan a tener problemas por no hacer la voluntad de Dios. Mire, la palabra de Dios nos manda a nosotros de manera muy ordenada a que nuestra vida tome conciencia de lo realmente importante. Y debemos de meditar en eso, debemos de meditar en la ley de Dios, en los evangelios, porque eso es lo que verdaderamente a nosotros nos va a ordenar la manera de pensar en nuestra parte sexual, en nuestra parte anímica, en la parte física, porque el Señor no ha puesto en nosotros un espíritu de temor, sino de dominio propio. Ya la palabra por sí sola busca ordenar nuestra vida. Y no solo es meditarla, no es solo, sino obedecerla. Mire, la palabra de Dios no le dice siéntase bien al perdonar, dice vaya y perdone. Y hay muchos imperativos. Ojalá pudiéramos en esta semana buscar esos imperativos y mandarlos al grupo y ver que hay muchas cosas que el Señor nos manda hacer y que nosotros estamos ocupados en otras cosas y descuidamos lo que verdaderamente el Señor quiere. Sobre todo en nuestras Biblias, hay en algunas Biblias, algunas versiones, que trae las palabras de Jesús en rojo. Qué importante sería ver qué es lo que mandaba Jesús hacer. Les pregunto, ¿qué mensaje proclama Jonás? Juicio. Que se vuelvan, juicio, correcto. Que se vuelvan al Señor. Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, sí. Volvamos a ver. Obediencia. Sí, dígame, Alejandra. Obediencia. Sí, Manda a la pero, a la obediencia. sí, pero volvamos a leer el versículo. ¿Qué mensaje debe de proclamar Jonás? Que creyesen en lo que el Señor le había mandado decir por medio de Jonás a toda la ciudad, y por medio de creer vino el arrepentimiento de todos y no fue destruido. Sí, sí, pero estamos observando el versículo, ¿listo? Lo que les pregunto es, ¿qué mensaje proclama Jonás? La Biblia se responde por sí misma. Mire, todo lo que ustedes dicen es verdad, está muy bien. Pero, ¿qué dice la Biblia del mensaje que proclama Jonás? Voy a leer el versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, mira, aquí está la pregunta y esta es la respuesta. Predicaba diciendo, mire que no es difícil, ahí está, el mismo versículo lo responde. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Le pregunto, ¿qué mensaje proclama Jonás? Destrucción. Destrucción para toda la ciudad. Sí, sí, pero ¿cuál es el mensaje según el versículo 4? ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros observamos el texto. ¿Y qué dice la Biblia? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Eso era lo que hablaba Jonás. Sí, de juicio, de arrepentimiento, de todo eso. Pero según la Biblia, el mensaje era, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Esa fue la predicación de Jonás. ¿Se da cuenta? No es como este estudio bíblico, ya vamos para 1 hora. Jonás pasó todo ese día diciendo, Nínive será destruida en 40 días. Un mensaje breve, claro y lleno de autoridad. De manera pública, Jonás estaba diciéndole a las personas que Jehová iba a destruir Nínive. Ese fue el mensaje de Jonás. No sabemos si usó elocuencia, si tal vez lo hizo más largo, pero según la Biblia, el mensaje era, será destruida en 40 días. Lo vemos que es seco, normal, no pasa nada. La autoridad, mire, la autoridad del mensaje no está en el mensajero, sino en lo que Dios envía a decir. Lo importante no es lo que usted y yo pensemos de la Biblia, porque podemos pensar muchas cosas,
Lo importante es qué me dice la Biblia. ¿Qué me dice la Biblia acerca de mis padres? Hónralos para que tengas largura de días. ¿Y qué es lo que le dice la Biblia a los padres? No exasperes a vuestros hijos. ¿Sí se da cuenta? Le habla a los hijos y le habla a los padres. Pero es un mensaje puntual. Honra a padre y madre para que en todo lo que emprendas te vaya bien y tengas largura de días. Y así en distintos pasajes que en este momento a usted se le pueden venir a la cabeza, donde Dios le dice verdaderamente tienes que hacerlo. La autoridad del mensaje no está en el mensajero, sino en el Dios que lo envía. ¿Listo? Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a Juan en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Verdaderamente, mire, el mensaje de Dios tiene que ser predicado. Usted debe de predicar el mensaje. Debe de decirle a las personas que estás pecando contra Dios. Arrepiéntete. Debe ser predicado, mire. No se trata de cuán elocuente sea usted. Se trata de que el mensaje, la palabra de Dios, debe ser predicado. El poder no está en usted como heraldo, no está en usted, no está en el mensajero, sino en que Dios lo ha enviado a usted a dar ese mensaje. Amén. Si usted predica y habla el evangelio, no se preocupe. Por más sencillo o por más elocuencia que usted lo haga, si la gente verdaderamente tiene por bien seguir el evangelio, es porque Dios lo ha enviado. Amén. Vamos con la siguiente parte. Ahí hay un número. El número 40 en la Biblia tiene una representación muy importante. ¿Cuál será? El pueblo de Israel, bueno, fueron 40 días, fueron 40 años, ¿no? En el Moisés diluvio. en el monte Sinaí. Están entonces 40 días de lluvia en el diluvio, Génesis 7:4, 40 años de Israel en el desierto, Números 14:33, y 40 días de Jesús en el desierto, Mateo 4:20. Esto que sea repetitivo es porque es una prueba, purificación y misericordia ante el juicio. No vamos a entrar en el significado del número 40, la numerología no es algo bíblico, tiene que ver más con algo esotérico, pero sí es representativo que el 40 se presenta. ¿Y qué hace? Prueba, purificación y misericordia. Es decir, que Dios da tiempo para el arrepentimiento antes de ejecutar el juicio. Alguien que busque Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Y le repito, Dios da tiempo para el arrepentimiento antes de ejecutar el juicio. Por eso son los 40. Mire. Por eso son los 40. Entonces, estas situaciones en torno a los días, al número, tienen que ver más con que Dios nos da tiempo de arrepentirnos. Dios, dice la palabra de Dios que ha cortado los días a causa de sus elegidos y que no ha venido por misericordia. Si Dios pareciera que se ha demorado, que no es así, es por la misericordia que tiene. Y Dios da tiempo para el arrepentimiento antes de ejecutar el juicio. Alguien que lea Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Perfecto, muchas gracias. Lo que hablábamos, ¿listo? El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, mire que esos 40 de arriba de Nínive, que dicen 40 días serás destruido, era el juicio de Dios. Dios estaba diciendo el juicio, en 40 días todo se va a acabar. Pero lo que estaba haciendo con ese juicio, con esa predicación de lo que iba a pasar,
lo que verdaderamente estaba ocasionando en el corazón de las personas era arrepentimiento. Cuando usted lee los imperativos, cuando usted lee la ley, cuando usted lee Romanos, lo que usted está encontrando a través de esa palabra, la palabra de Dios, es esa generación de arrepentimiento. Dios quiere generar en nosotros arrepentimiento, cambio, antes de que venga el gran día del Señor, que ahora vendrá con fuego, con juicio. Le pregunto, ¿qué revela este versículo sobre Dios? Si Dios dice que va a destruir Nínive, lo hace porque es que bueno, malo, Justo. injusto. ¿Qué dijo Yael? Justo. Justo, gracias. Que Dios es justo. Justo. Y es tan justo que advierte el juicio. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir que es? Además de justo. Paciente. Paciente. Si él dice que lo va a hacer en 40 días, eso quiere decir que es que Misericordia. misericordia. Gracias, Angie. Que es misericordioso al ofrecer un tiempo, al decir en 40 días, muestra que es un Dios de misericordia, un Dios justo, pero también misericordioso. Entonces, Él ofrece un tiempo para el arrepentimiento. Por eso estamos aquí, por eso usted tiene la Biblia, porque Él nos ha dado un tiempo para el arrepentimiento. Y sus hijos escucharán la voz y se arrepentirán. Él nos está dando un tiempo para eso. ¿Por qué Jonás predica juicio y no misericordia? ¿Por qué cree usted que Jonás va y predica la ciudad va a ser destruida y no va y dice algo con misericordia? ¿Qué piensan ustedes? Porque si quizás habla de misericordia, es algo que lleva, eso enfatiza el carácter de Dios, ¿no? Pero si quizás habla con misericordia, sobre la misericordia, no había un arrepentimiento genuino de Nínive. Dejando dicho, me olvidó comentar que la misma palabra que dice destrucción allí, es la misma palabra que se utilizó al referirse Dios a Sodoma y Gomorra que le iba a destruir. Es un mensaje seco pero contundente. Sí, total, era contundente. Entonces, Jonás predica juicio y no misericordia, porque muchas veces el juicio es el camino hacia la misericordia. Si usted y yo, mire, si usted y yo dejamos a un lado la ley y solo nos volvemos de aquellos que la gracia, verdaderamente no vamos a entender nuestra culpa. No va a entender la gente que es culpable. La gente quiere pasarse por un lado y dice, no importa, hay gracia. No. El juicio, la ley de Dios está vigente. Los mandamientos están vigentes. La ley moral está vigente. Y la función de esa ley es llevarnos a la misericordia. Cuando usted termina de leer la ley y va a Éxodo 20 y lee la ley y usted no cae de rodillas y dice, Señor, perdóname, seguramente hay un problema en usted. Mire, yo cada vez que pasan los días, a veces se me viene la ley a la mente. No todos los mandamientos, pero al meditar en la ley y veo esa situación, yo verdaderamente noto la misericordia de Dios, porque digo, el Señor me está dando tiempo de arrepentir, de cambiar, de hacer las cosas bien. No porque voy a perder mi salvación, sino por la disciplina que viene. Entiende que nosotros ya no obedecemos para salvarnos, sino porque el Señor, el Padre que ama a sus hijos, los disciplina. Y si usted y yo estamos incumpliendo la ley, créame que Dios nos va a disciplinar con amor, no por destruirnos, no por matarnos, sino todas esas cosas difíciles que de pronto se nos salen de las manos, como a Jonás en los anteriores capítulos, lo que hacen es ver la misericordia de Dios para decir, cambia, arrepiéntete, cambia. Nadie aprecia la gracia si antes no entiende la culpa. Usted y yo no vamos a apreciar la gracia si no entendemos la culpa que hay en nosotros, con lo que cargamos, con lo que pasa, con lo que sucede. Si usted no entiende que ha pecado, difícilmente va a poder
abrazar la gracia. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra de la palabra de Dios, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Es necesario que la palabra de Dios venga a nuestras vidas. ¿Qué muestra la reacción de Jonás al predicar? Pues muestra Quizás humildad. Obediencia, ¿no? Y el Obediencia arrepentimiento. y arrepentimiento. precisamente eso también es lo que estaba comentando el hermano, arrepentimiento. Y un cambio quizás de mentalidad de Jonás, al darse cuenta de que en gran parte la salvación del pueblo de Nínive iba a depender de ese mensaje que Dios iba a proyectar a través de él. O sea, cayó en cuenta la importancia del mensaje. Sí, Porque no sí, era una alma, eran muchas que se iban a salvar. sí, perfecto, gracias. ¿Alguien más? Creo que Raúl también iba a hablar. Raúl, ¿tienes algo que decir de pronto? Que humildad porque, o sea, no, ¿qué es lo que le impedía a Jonás hablar anteriormente? Era el orgullo, ¿no? No, esto es, aquellos son mis enemigos, ¿no? ¿Cómo voy a ir a predicarles? O sea, no se lo merecen prácticamente. Pero ahora Jonás es humilde porque ya vimos que se lo tragó el pez. Bueno, ustedes ya lo vieron, ¿no? Se lo tragó el pez, pero ahí dentro Dios trata con él y lo humilla, ¿no? Y porque lo humilla, Jonás está arrepentido y predica. Sí, total. Cuando un corazón, mire, cuando su corazón y cuando el mío verdaderamente han sido restaurados, nosotros buscamos cumplir con la voluntad de Dios. Buscamos hacer su obra, cumplir con la ley con fidelidad. Sí, no la podemos cumplir perfectamente, pero nos esforzamos. Somos fieles en esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. Cumplimos lo más fiel posible la ley, aunque muchas veces no comprendamos los planes de Dios, porque mire, Jonás no comprendía. Es más adelante en Nahum, usted ve que esta misma ciudad que Dios está aquí perdonando, vuelve y la condena. Entonces imagínense, les perdona, pero vuelve y les condena. Jonás no entendía, no sabe, y muchas veces nosotros no entendemos, y lo vemos al final del capítulo, y dice, yo sabía que los ibas a salvar, y yo sabía que ibas a hacer esto, y yo te conozco, y tanta situación. Pero lo complicado aquí, lo bonito aquí es que aunque no comprendamos completamente los planes de Dios, a nosotros ser humildes, como decía Raúl, al ser humildes y hacer lo que dice su palabra, que hay muchas cosas que nos mandan a hacer, muchas, demasiados, comenzando por la ley moral, y de ahí se desprende todo lo que tiene que ver con la ley moral, y junto con todos los imperativos que usted puede encontrar en el Nuevo Testamento, eso nos va a llevar a nosotros a mostrar que nuestro corazón ha sido restaurado, que verdaderamente hemos nacido de nuevo, que ya no practicamos el pecado, sino que ahora tal vez de manera ocasional pecamos, pero ya no es una práctica continua. Y quisiera que usted medite en lo siguiente. Está proclamando el mensaje que Dios le dio o el que agrada al oído. ¿Está usted proclamando un mensaje que Dios le dio o el que agrada al oído? La siguiente pregunta es, ¿reconozco que cada advertencia de Dios es una oportunidad de gracia? ¿Reconozco que cada advertencia de Dios es una oportunidad de gracia? Y la última es, ¿estoy dispuesto a hablar del juicio sabiendo que es el preludio de la gracia? ¿Estoy dispuesto a hablar del juicio sabiendo que es el preludio de la gracia? Como les decía en la anterior reunión, muchas veces nosotros queremos ir y evangelizar con lo bonito, ¿no? Pero ¿está usted dispuesto a hablar de ese juicio? ¿Está usted dispuesto a proclamar el mensaje de Dios? ¿Está usted reconociendo que cada advertencia de Dios es una oportunidad de gracia? Debemos de meditar muy bien en eso, porque eso es lo que nos distingue de muchas cosas que pasan. Jonás anuncia acerca de la destrucción de Nínive y Cristo anuncia que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, que hay que arrepentirse y creer
en el Evangelio. Ese es el mensaje de Jesús en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. A pesar de que no es lo mismo, ambos anuncian un juicio, pero Cristo carga con el juicio que Jonás solo anunció. Jonás anuncia un juicio, pero el que carga con ese juicio de destrucción, de todo, lo carga Jesús. El profeta declara la condena, Jesús la asume. Mire, Jonás declara una condena, pero quien asume esa responsabilidad es el Salvador, en este caso Jesús. Jonás ofrece 40 días de oportunidad, Cristo ofrece gracia eterna por su sacrificio. Para Jonás o para el hombre hay una oportunidad medible, pero lo que hace Jesús es algo eterno por su sacrificio, algo inamovible, algo que va a ser para siempre. Como le digo, en el caso de Jonás en Nínive ellos se salvan, pero en Nahum más adelante vuelve y les dice, mire, volvieron a pecar, pero con la venida de Jesús, la gracia es eterna. Donde Jonás camina entre ciudad perversa, Cristo descendió al mundo caído para rescatar. Jonás va a una ciudad perversa y Cristo viene a un mundo caído para rescatarlo. Así, el mensaje de juicio en Jonás encuentra su plenitud en la cruz del Evangelio. Y quiero terminar con estas aplicaciones diciéndole lo siguiente. Dios no cancela su llamado, lo renueva con gracia. La predicación fiel confronta antes de consolar. Una predicación lo debe de confrontar a usted con su pecado antes de consolar. Y Cristo es el cumplimiento de Jonás. Jonás dijo, y se destruirán, y verdaderamente tuvo que destruirse, pero en Jesús. Amén. Entonces voy a leerle Romanos 5:19 y vamos a orar. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19.